Luis Sánchez, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Qué bueno, la verdad es que placer tenerlo por acá en la mesa de diálogo y pues obviamente vamos a hablar justamente el análisis del pedido del juicio político al presidente de la República. Cuéntanos un poquito, son 58 firmas que se han puesto ahí y digamos, la causal que se está usando es el 129 de la Constitución, artículo 2, que es omisión o por comisión, ¿cómo es? Omisión por, Comisión por omisión, por pero esa omisión. no es la causal. Esa es Eso la es lo causal, que, según lo que he leído. esa Pero es bueno. la descripción del tipo, la causal no es esa. Bueno, cuéntenos un poquito cómo ve usted desde el punto de vista jurídico este llamado a juicio político a Guillermo Lasso. Muy buenos días. A ver, la causal que ha trascendido, que es la que se invoca como el fundamento para el pedido de juicio político en contra del presidente, es la que consta en el numeral 2 del artículo 129. En realidad, esta causal establece que se lo puede enjuiciar por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Es decir, la Constitución previene que el presidente de la República que sea considerado autor de estos delitos, pues puede ser enjuiciado políticamente. Ahora, la tesis de la oposición o de los impugnantes, de los asambleístas que proponen este juicio político, es que el delito lo habría cometido a través de la fase de la acción por omisión, que nuestra legislación penal efectivamente sí está reconocida. La acción por omisión, en resumen, lo que implica es que una persona que está obligada a impedir la comisión de un delito y no lo hace, se entiende que lo comete. Básicamente esa es la noción que consta en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahora, hay algo que quiero que quede claro, que es muy importante, porque en materia penal, en materia política puede pasar cualquier cosa, es decir, Claro. el Pleno de la Asamblea Nacional no me sorprendería que aparezca con la aprobación de esta propuesta de juicio político. Eso no quiere decir que el Pleno de la Asamblea Nacional tenga facultades para determinar si se ha cometido un delito y quiénes han cometido el delito. Esta facultad le corresponde privativamente a la Fiscalía General del Estado junto con el sistema penal a través de los jueces de garantías penales. Sin embargo, sí es importante tener en consideración, más allá del análisis político que va a hacer la Asamblea Nacional para dar continuidad a su proyecto político, que en el universo penal, para que se le atribuya a una persona la responsabilidad por la comisión de un delito, ya sea por acción o por omisión, el delito siempre supone que se trata de un acto humano cometido con voluntad y conciencia. Es decir, la Asamblea deberá aprobar o quien pretenda acusar al presidente de la República de la comisión de un delito por omisión deberá aprobar. El presidente de la República conocía de los hechos atribuibles como con una conducta con trascendencia penal y deliberadamente omitió impedirlos, incluso hasta los ocultó ante la opinión pública. Y es sobre esta tesis que creo yo la Asamblea Nacional está construyendo el juicio político y bueno, a través de los medios de comunicación, particularmente uno de ellos que se ha dedicado a darle seguimiento al tema, hemos llegado a conocer de sospechas de que el presidente conocía solamente porque se reunía con unas personas a quienes se les atribuye el hecho. Claro, Hugo, y la verdad es que justamente al momento de analizar las intervenciones de los asambleístas, porque eso es lo que uno hace como ciudadano en un momento dado, inclusive aquellos que estamos atrás de un micrófono, se ve la intención clara de llevar justamente esto a un juicio político por omisión. Y las pruebas que han enseñado, según lo que se ha presentado, no prueban pues que el presidente justamente tenía esta omisión, digamos, o al menos no se ha visto eso. Inclusive mi compañero Ramiro Cepeda, que tuvo una larga conversación con Salvador Quispe, le hacía, digamos, el resumen de las pruebas presentadas y no se veía justamente esto. Ahora, este juicio político debe ir, o esta intención, luego de pasar por el CAL, debe ir a la Corte Constitucional donde deberá ser calificado. ¿Cree que, jurídicamente hablando, cree que existan las causales para dar aprobación por la Corte Constitucional? Bueno, esa es una pregunta interesante porque el correísmo y quienes concuerdan con la tesis del correísmo sacan a relucir
precedentes de la Corte Constitucional donde ya ha aprobado antes el enjuiciamiento político de una forma en la que se pronuncia diciendo que le corresponde calificar la mera formalidad. Es decir, según esta tesis que se ha expuesto en medios de comunicación, la Corte Constitucional solo debería revisar si la forma de la petición es la correcta. Incluso hay un par de normas, una de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y otra de la propia Constitución, que recuerdo dan a entender que la revisión que hace la Corte Constitucional es una revisión de formalidad. Es decir, la aspiración de ellos es que la Corte revise que el documento está bien elaborado, que reúne los requisitos de forma, que fue presentado en el tiempo, y tras eso darle paso al juicio político. Pero yo le recuerdo a todos, y especialmente a quienes sostienen esta tesis, que la Corte Constitucional que se pronunció en ese sentido no es la misma Corte Constitucional que tenemos hoy. Es una Corte Constitucional, aquella que se pronunció en ese sentido, altamente cuestionada por sus decisiones con tinte político, y nuestra Corte Constitucional actual es una Corte Constitucional constituida por jueces de otro corte más técnico, más jurídico. Y la Corte Constitucional no puede estar pintada en la pared para solamente revisar la forma de un documento, que es lo que siempre hace la Corte Constitucional en cada acto que lleva adelante. Revisa el control o realiza el control de constitucionalidad de los actos que llegan a su conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la Corte Constitucional, cuando reciba el pedido de juicio político, deberá revisar si, entre otras cosas, por ejemplo, se ha cumplido con el derecho a la motivación de todo acto del poder público, y en este caso un pedido de juicio político lo es, debe estar motivado. La motivación no solamente se refiere al sentido lógico y cronológico que puedan tener los fundamentos de hecho y de derecho de la petición, sino que también se refiere a que esta importancia fáctica tenga relación con la norma jurídica que se alega. Entonces, si yo presento una petición que hace referencia a una supuesta conducta de acción por omisión, debo aportar suficientes pruebas conducentes a concluir que eso tiene sentido. Si no, no es un acto motivado. Entonces, yo por ahí nada más, analizando un derecho fundamental garantizado por la Constitución, veo que la Corte Constitucional tiene suficientes facultades y fundamentos para pronunciarse sobre la constitucionalidad o la vulneración de derechos garantizados por la Constitución en este pedido de juicio político. Yo creo que no le va a dar paso. Ok. Abogado, le paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Un gusto tenerlo en la plataforma I99. Bienvenido nuevamente. La verdad que desde el punto de vista jurídico, la mayoría de ecuatorianos obviamente no analizan la situación como tal, pero créame que a veces uno, por deducción lógica y por conocer de alguna u otra manera lo que establecen las causales del 129 de la Constitución, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero como siempre, la Asamblea lo único que hace es el juzgamiento político. Ahora, claro, la Corte Constitucional deberá establecer de alguna u otra manera si es que lo establecido en ese informe, en esa petición de juicio político, cabe o no cabe. Habrá que ver qué es lo que ocurre, porque todo es un proceso. Mi pregunta es, ¿en qué momento el presidente de la República, si así lo considera, puede establecer una muerte cruzada? Hoy, después de conocer el informe, después de conocer el dictamen de la Corte Constitucional, o cuando se esté sometiendo a votación, ¿en qué momento? Bueno, la muerte cruzada es una herramienta que el presidente de la República tiene habilitada desde haberse cumplido el primer año de ejercicio en funciones, y persiste hasta un año antes de que concluya su periodo presidencial. Es decir, no depende de absolutamente ninguno de los actos que están pendientes de resolverse con relación al juicio político. Es una decisión que él puede tomar
y que creo que a esta altura del partido queda claro que es una decisión que él no quiere tomar. Otra cosa que queda clara es que el gobierno nacional está bajo ataque. Es una cosa impresionante cómo han desacreditado por cuestiones sacadas de contexto algunas, y para esto me refiero a su equipo de trabajo. Entonces, son varios los ministros que han ido saliendo por cuestionamientos elevados por cierto sector de la prensa nacional. Lo que es grave es que parece que la Fiscalía General del Estado también concursa en esta disputa política, ¿no? Creo que es muy obvia la respuesta política de parte de la Fiscalía General del Estado, que debería ser una entidad objetiva y abstraída de la política nacional, pero no lo es, y está muy claro. Mire que en el caso del ministro de Minas, la Fiscalía allanó su domicilio. Eso es un acto nunca antes visto, que la Fiscalía General del Estado allane el domicilio de un ministro de Estado. Es un acto violento, fue completamente innecesario y naturalmente produjo la salida del ministro porque políticamente el desgaste no le sumaba al presidente de la República. Ese es un caso. Tenemos el ministro Bernardo Manzano, que es un hombre cuya honestidad y cuya probidad es conocida, y ante un cuestionamiento sacado de contexto, ¿no? Que su carpeta había circulado por manos de un fulano, como si eso quitara el mérito profesional y académico que él tiene y las razones por las que fue elegido ministro. Él prefirió renunciar, lo que demuestra la valía y la persona de bien que es. Bueno, y hay más ejemplos. Es decir, la táctica que han elegido es dejar al presidente sin su entorno de confianza, que ser ministro sea una afrenta, que hoy en día aceptar un ministerio sea una decisión difícil para un ciudadano de bien, para un ciudadano que está tranquilo en su vida personal y profesional. Eso es uno de los ataques. La otra es, y esto que me parece impresentable, porque le voy a ser franco y le voy a dar mi opinión personal, el presidente Guillermo Lasso a mí me ha decepcionado desde el punto de vista político. Yo considero que es un hombre inteligente, que es un hombre que ha hecho su vida alrededor del trabajo. Creo que, honestamente, yo no lo veo a él como alguien que cometa el delito alguno, mucho menos el delito de concusión, de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito. Entonces, realmente esta falta de cohesión política, esta falta de habilidad política, que es lo que sí se lo puede acusar al presidente, lo tiene sumido en una crisis de la que no le veo salida. La salida que está en la ley es la muerte cruzada. No hay otra. Pero no la va a tomar. Yo no creo que la vaya a tomar. Ahora son 22 meses, abogado, que lleva de gestión, punto uno. No es la primera, ni creo que será la última, en el sentido de que quieran tumbarlo al presidente de la República. Recordemos lo que ocurrió casi que a inicios de su gobierno, luego con el levantamiento de estos indígenas en octubre de hace un par de años. En definitiva, ha habido situaciones en las que de alguna u otra manera se ha visto, digamos que encerrado en una situación de inestabilidad, y yo creo que así tampoco se puede gobernar, pues, ¿no? No, Ecuador es un país ingobernable. Cierto es que el presidente Lasso sabía lo que se metía. Creo que no se imaginaba la magnitud de las dificultades que tendría por delante. Y creo que tampoco ha sido muy hábil en política, me refiero a haber roto relaciones con sus aliados, ni bien empezaba el gobierno. Se ha quedado solo y en ese medio se le dificulta tomar decisiones inteligentes y buenas. Yo creo que una de las más recientes, me refiero a las decisiones positivas, fue la incorporación de Henry Cucalón, que es un político de experiencia y que su desempeño ha destacado en poco tiempo y ha permitido demostrar que la falta que hacía la presencia de alguien de su calidad en el gobierno. Ojalá continúe por esa senda. Ahora, no es fácil buscar personas de esa valía y de esa calidad para que puedan, con la que quieran colaborar y que estén dispuestos y que tengan el tiempo para arriesgar su tranquilidad personal, como lo ha hecho Henry Cucalón. Esperemos que, yo confío en el trabajo de él, lo veo que lo está haciendo muy bien,
Así que vamos adelante, ojalá. De mi parte, gracias. El abogado Ramiro Cepeda continúa con el diálogo, abogado. Carlos Luis, ¿cómo vas? Buenos días, doctor. De nuevo, Aquí nos comisión vemos. por omisión. Es una infracción, un tipo muy específico para ciertos delitos. ¿Para cuáles? Bueno, se dice que en doctrina se entiende que la comisión por omisión no corresponde a los delitos contra la administración pública, porque son delitos que corresponden más bien al universo de los delitos contra la vida y contra los bienes de las personas, por su esencia de ser una actividad muy arraigada a la conducta voluntaria, es decir, a la inmediatez. Estamos hablando del presidente de la República, que es el más alto dignatario del país, el mandatario del país, que tiene evidentemente a su cargo no solamente los ministerios, sino sendas instituciones públicas. Entonces, atribuirle a él una conducta ajena por no haber controlado o por no haber impedido que uno de sus subalternos ejecute un acto contrario a la ley, o supuestamente contrario a la ley, pues la verdad es que es un universo inagotable, ¿no? Así que no, yo creo que en el caso del presidente Guillermo Lasso, acción por omisión no hay. Hablando de universo inagotable, frase que me gusta y que la recojo, todos los presidentes desde que se inició esta constitución deberían haber tenido un juicio político. Por ejemplo, el omitir el debido cuidado para ofrecer y ofertar los servicios de salud pública. Cada fallecido de cada hospital por una falta de medicamentos, atención o operación oportuna, debía también importársela al presidente de la República. Y estoy hablando, no le quiero poner nombre de apellido a ningún presidente, pero son hechos que dentro del ejercicio del poder se dan. En una manifestación puede haber algún fallecido por el exceso, por la impericia, por la imprudencia, pero puede haber también habido una omisión de alguna orden adecuada. Entonces, en este universo inagotable, no hay presidente que pueda salvarse. Es que no es así. No es así, y por eso es que no han habido casos como el que se presenta hoy. Se está pretendiendo confundir a la opinión pública a través de de instituciones jurídicas del derecho penal. No es lo mismo ser incapaz o ser incompetente que cometer un delito. Y tampoco es lo mismo el delito culposo que la acción por omisión. El delito culposo, que es más o menos a lo que usted se refiere cuando habla de la omisión del deber de cuidado. Un ejemplo del delito culposo es, por excelencia, el delito del accidente de tránsito. Y está este dogma que repite todo el mundo cuando tiene un accidente de tránsito. Yo no salí a chocar, yo no salí a estrellarme y a matar a nadie. Omití un deber de cuidado, ¿no? Eso sí, es decir, no tuve la precaución de tener el vehículo en condiciones o de pronto me excedí con el alcohol y bueno, no debí conducir. Ok, pero no quisiste chocar. Eso es un delito culposo. Al presidente no lo acusan de haber omitido su deber de cuidado y es decir, de no haber tomado las precauciones necesarias para prevenir que sus funcionarios no cometan este tipo de infracciones. Eso es un delito culposo y los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito no tienen esa fase de la conducta. A lo que quieren llegar con esta confusión de conceptos en materia penal es a la acción por omisión. Porque hay un artículo en el Código Orgánico Integral Penal que, repito, establece que equivale a cometer una conducta con relevancia penal a el no impedirla cuando se está obligado a impedirla. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esta valoración de la conducta, de la fase humana de la conducta, equivale a una contravención penal, que está también tipificada por el Código Orgánico Integral Penal con 15 días de prisión, por si acaso. Y sin embargo, se hace toda esta interpretación para llegar a atribuirle responsabilidad penal al presidente de la República y con esto decir que se ha configurado una causal para llevarlo a juicio político. Para mí eso es una interpretación por demás extensiva y se está armando al antojo
un juicio político donde no existen realmente fundamentos. Facultad que sí tiene la Corte Constitucional es ver si la motivación se encuadra dentro de la causal. Esa capacidad sí tiene, ya, porque es una razón de forma importante, pues la causal debe estar perfectamente motivada y encuadrada dentro del tipo constitucional. Y ahí sí yo veo, he ofrecido leer a las 50 y pico de páginas que son para dar una opinión, pero así a breves rasgos yo veo que la Corte Constitucional tendría suficiente elemento para no dar paso al juicio político. Definitivamente, mire que la Corte Constitucional, para dar paso a los trámites que le corresponden o que le competen, tiene los más altos estándares posibles, y se lo digo como un abogado que ejerce la profesión y que litiga. Entonces, llegar con una acción extraordinaria de protección, por ejemplo, una acción por incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional, pasa por una fase de admisión que es complicada de superar. Es decir, hay que presentar un recurso técnicamente sustentado con fundamento en la norma y no confundir competencias ajenas con otras, con la propia, con la de la Corte Constitucional. El mismo ejercicio, en la misma dinámica va a tener la Corte Constitucional al revisar la procedencia del juicio político. Y esto de la motivación, que no es poca cosa, por cierto, porque es una de las garantías del debido proceso, que está prevenida por el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Y ojo, es uno de los derechos fundamentales que la Corte Constitucional deberá revisar, que si no se han vulnerado, implica que todo acto del poder público, insisto, y esto que ha hecho la Asamblea Nacional también lo es, debe estar motivado. Y esta motivación, que además de estar prevenida por la Constitución, como la necesidad de un razonamiento lógico de la mano de un razonamiento jurídico, no solamente que está prevenido por esta norma, sino que además ha sido desarrollado y ampliamente por la propia Corte Constitucional. Así que yo no veo que un producto tan apurado y mal logrado como es este pedido del juicio político, que también he ojeado, no lo he leído con detenimiento, pero lo he revisado brevemente, porque me llegó ayer. Yo no creo que la Corte Constitucional pueda pasar los filtros de admisibilidad de este pedido de juicio político. Carlos Luis, te paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. ¿Cómo está, abogado? En estos momentos me llega un documento de la proponente del juicio político, a ver si podemos proyectar, Giancarlo. La firma primero, que corresponde, no, esa es la, a ver si podemos subir, Giancarlo, por favor, quiero ver es la firma de quien envía este comunicado a la Asamblea Nacional solicitando, ahí tenemos, la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Es un documento firmado electrónicamente dirigido a Virgilio Saquicela. Vamos con el primer cuerpo, por favor. En el primer cuerpo, en la siguiente página, podemos apreciar que están solicitando un alcance, y a mí lo que me interesa, abogado, es esta parte, creo que está aquí. Dice, en la foja 1 del oficio que contiene la solicitud, no, ahí deténlo por favor, Giancarlo, que contiene la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que fue entregada por la Ventanilla de Unidad de Gestión Documental por un laxus calami, no entiendo. Citamos el artículo 131 de la Constitución de la República, cuando lo correcto era citar el artículo 129 de la Carta Fundamental, así como se citó el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando lo preciso era citar el artículo 86 de la Ley IBIDEM, por lo que nos permitimos presentar el correspondiente, o IBIDEM, me dice el abogado Cepeda, presentar el correspondiente alcance al mencionado documento a fin de corregir lo indicado. ¿Cuál es su criterio, abogado, sobre este documento? Fue presentado hace unos minutos, ¿ah? Sí, yo creo que la Asamblea Nacional, los asambleístas tienen muy presente que ellos también están por ser interpelados. Hay un pedido de revocatoria que está en proceso a través de un observatorio ciudadano, que lo veo un poco, la verdad, aventurado, porque la pretensión es bastante más amplia de lo que hace sentido, pero en todo caso la norma que han citado originalmente en el producto que se presentó como petición de juicio político se refiere
a el juicio político en contra de los asambleístas. Es decir, la cosa más elemental, ¿no? El fundamento de derecho de tu petición. Lo equivocas, imagínese si en lo menos, en lo más obvio, se han equivocado, ¿cómo será el resto del documento? Buenos días, ¿no? perdón, es Eduardo Mendoza Palencia. Solo es una acotación a lo que es Bolo. Pero es que es increíble, presentan mal hecho. O sea, lo que está diciendo usted, por Dios santo, qué imagen, o sea, es a la maldita sea, al relajo, al vandalaje, ya, y ahí vemos qué pasa si igual tenemos los votos. Es increíble, Carlos Luis, por favor. Usted es un penalista, Ramiro ha sido profesor de Derecho, Javier es profesor de periodismo. O sea, perdóneme, pues si va a presentar algo no lo pregunta y enseguida el otro día lo arregla. Entonces, la verdad es que yo de la Corte Constitucional cojo y les digo, señores, vayan a hacerlo bien y presenten de nuevo. Pues les digo, pues no. Y ojo que estamos hablando de la Asamblea Nacional, es decir, de la función legislativa, de aquella que está encargada de dictar las normas. No pueden ser ellos precisamente los que se equivoquen en citar una norma, si son ellos mismos las que las dictan, ¿no? La verdad es que es impresentable y nos da una muestra, como muestra un botón, de cómo será el resto del documento y de la petición, que ofrezco analizarlo en el transcurso del día y de pronto conversamos en otro momento sobre ese contenido, pero yo, me queda claro que incluso esto nos lleva a concluir. Si los que afirman que la revisión de la forma es lo que va a hacer la Corte Constitucional, pues miren ya de entrada, la mínima y más elemental forma no se cumple. Y eso lo conversamos ayer, lo conversamos también, Ramiro, ¿te acuerdas, Javier? Y ayer en la tarde con Ricardo Vanegas, en el diálogo de la tarde lo conversamos también, créanme. Ok, Carlos Luis, muchas gracias. La verdad que se trataba de hacer algo rápido, agradezco porque le pedí a Wendy que lo consiguiéramos, porque era lo de la delito de omisión por comisión, porque eso no está tipificado, ya lo explicó usted con Ramiro, para qué vamos a dar, pero ya esto de que veamos un juicio presentado anoche y que al otro día lo corrigen, ay. Muchas gracias. Es terrible, ¿no? Te hace saber realmente que, repito, todo al vandalaje, al relajo. Ay, dale rápido, que nosotros tenemos los votos, ¿qué importa la forma? Y en derecho la formalidad de Ramiro, Carlos Luis, se sabe que son fundamentales. Si no hay formalidades, no funciona la cosa. La forma es el fondo. Totalmente. Muchas gracias. Hagamos corte comercial, despedimos a Carlos Luis Sánchez, ya está